En esta oportunidad voy a explicar el tema de supernodo. ¿Cuándo se genera un supernodo? Bien, acá con respecto a la definición me indica si una fuente de tensión, ya sea dependiente o independiente, está conectada entre dos nodos de no referencia, es decir, ninguno de los dos nodos está definido como nodo de referencia, entonces forman un supernodo. Acá me indica que un supernodo puede considerarse como una superficie cerrada que envuelve la fuente de tensión y sus dos nodos. Y una definición también importante es cuando cualquier elemento está conectado en paralelo al supernodo, se le tiene que incluir. Es decir, bueno, en algunos ejemplos lo voy a enfatizar mejor para poder entender esta definición. Por ejemplo, acá vemos acá sí se elige el nodo de referencia y acá veo una fuente de tensión entre dos nodos que no son que no son referencia, que no son nodos de referencia, no están, en otras palabras, son una fuente de tensión entre dos nodos. Entonces forma un supernodo. De la misma manera, acá hay una fuente independiente y otra con fuente dependiente. Una fuente de tensión entre dos nodos, por lo tanto tiene que formar un supernodo. Siempre se le cierra como un óvalo o algo. Entonces, ¿por qué se aplica este concepto? Sabemos que cuando nosotros aplicamos el análisis nodal, necesitamos se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo. Eso significa que necesitamos la corriente que atraviesa por cada elemento. En una fuente de corriente ya sabemos la corriente. En un resistor ya sabemos también la corriente por la ley de Ohm. Pero una fuente de tensión no podemos determinar su corriente. Entonces de esa manera tenemos que agruparlo de alguna manera para poder evitar utilizar la corriente que pasa a través de esa fuente. ¿Cuántas ecuaciones se generan en un supernodo? Bien, vamos a hacer un concepto previo para poder entender esto mejor. Cuando en un circuito se tiene dos o más supernodos y estos se intersecan, es decir, hay un nodo que pertenece tanto a un supernodo como a otro supernodo, entonces estos dos supernodos tienen que combinarse para formar un supernodo más grande. Y en ese caso, un supernodo puede agrupar 2, 3 o 4 nodos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, me va a generar el número de ecuaciones. Por ejemplo, si agrupa dos nodos, genera dos ecuaciones. Si ese supernodo agrupa tres nodos, genera tres ecuaciones. Y así sucesivamente. ¿Cómo se generan las ecuaciones en un supernodo? Bien, igual que en una supermalla, de forma análoga se tiene que de forma externa y de forma interna. De forma externa es con respecto al supernodo, es decir, se le aplica la ley de corrientes de Kirchhoff a ese supernodo como si fuera un nodo normal. Y de forma interna es expresar la fuente de tensión en función de los voltajes nodales, que también es simple y ya lo hemos estudiado previamente en otros videos. En estos ejemplos vamos a profundizar los conceptos que hemos venido estudiando. Entonces, lo que vamos a hacer es definir cuántas ecuaciones se necesita y cómo se debe determinar esas ecuaciones aplicando el análisis nodal y con este nuevo concepto de supernodo. Bien, el primer paso siempre es etiquetar el nodo de referencia, que vamos a etiquetarlo, por ejemplo, en esta parte, en este nodo de acá. Este nodo va a ser mi nodo de referencia. Entonces, si etiqueto los demás voltajes nodales y etiquetamos con letras, por ejemplo, acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 voltajes nodales, por lo tanto, tengo 5 incógnitas, entonces necesito 5 ecuaciones. Vemos que acá hay una fuente de corriente, fuente de tensión entre dos nodos, forma un supernodo.
Acá vemos una fuente de tensión entre dos nodos también forman un supernodo. Estos dos supernodos no se intersecan, por lo tanto no se pueden combinar, entonces que quedan así nada más. Bien, como necesito 5 ecuaciones, este supernodo como agrupa dos nodos genera 2 ecuaciones. Este supernodo también agrupa dos nodos, genera 2 ecuaciones, una de forma externa y otra de forma interna. De forma externa y de forma interna. De forma interna, igualando la fuente de tensión en función de los voltajes nodales, es decir, la diferencia del mayor potencial entre menor potencial, así sería, no, mayor V sub D menos V sub A. Y acá de forma externa es aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en este supernodo, porque la suma de corrientes que salen de este nodo es igual a cero, ¿no? De esa manera, entonces la misma idea se aplica en este nodo de acá y me generan las dos otras ecuaciones. Entonces, con estos dos supernodos ya tendría 4 ecuaciones. ¿De dónde sale la quinta ecuación? Sale aplicando de este nodo y aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Entonces de esa manera ya tendría mis 5 ecuaciones. Bien, pasamos a otro circuito y analizamos cuántas ecuaciones necesita. Bien, pues el primer paso siempre es etiquetar el nodo de referencia. Y una vez hecho eso, etiquetamos los voltajes nodales. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. 5 voltajes nodales. Etiquetamos. Esto vale V sub 0, A, V sub B, V sub C y V sub D. Como tenemos 5 incógnitas, necesito 5 ecuaciones. Acá veo una fuente de tensión entre dos nodos forma un supernodo. Fuente de tensión entre dos nodos forma otro supernodo. Pero vemos que estos dos supernodos se intersecan en este nodo común que sería V sub B. Entonces cuando eso ocurre, por teoría, se tienen que combinar esos dos supernodos para formar un nodo más grande. En ese caso se tienen que combinar de esta manera. Entonces, vemos que este supernodo agrupa 3 incógnitas, por lo tanto necesita 3 ecuaciones. Este supernodo me genera 3 ecuaciones. Las otras 2 ecuaciones, ya que necesito 5, se hallan de este nodo y de este nodo, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en esos nodos. Y ahora, en este supernodo, siempre una ecuación va a salir de forma externa, es decir, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff a este supernodo. Y las otras 2 ecuaciones por igualdad, es decir, expresando las fuentes de tensión en función de los voltajes nodales, por diferencia nada más. Mayor potencial es igual a menor potencial, entonces 12 que es igual al mayor potencial V sub C menos V sub B, y acá V sub Z, que es fuente dependiente, la diferencia, mayor potencial V sub B menos menor potencial V sub A. Y de esa manera se determinan las 3 ecuaciones, una de forma externa y las 2 de forma interna, con respecto a las fuentes de tensión. Bien, de la misma manera, analizando este circuito acá, ya me da el nodo de referencia, que es esta parte inferior. Bien, etiquetamos los voltajes nodales con respecto a este nodo de referencia, pero acá vemos una fuente de tensión conectada a este nodo de referencia, por lo tanto este voltaje nodal ya se conoce, que sería 20 voltios. Entonces, 1, 2 y 3. Solo tengo 3 voltajes nodales desconocidos, 3 incógnitas, por lo tanto necesito 3 ecuaciones. Pero acá hay una fuente de tensión entre dos nodos, por lo tanto forma un supernodo, que agrupa tanto la fuente de tensión como los dos nodos, ¿no? Por definición, una superficie plana. Este supernodo, como agrupa dos incógnitas, o sea, 2 voltajes nodales, me genera 2 ecuaciones. Y la tercera ecuación se determina en el nodo C, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. En este supernodo, ¿cómo se generan las 2 ecuaciones? Siempre de forma externa y de forma interna. De forma externa, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff.
A este nodo se asume corrientes que salen de este supernodo, es igual a los que entran, y de esa manera se desarrolla, ¿no? Y de forma interna, igualando esta fuente dependiente de tensión, pues, en función de sus voltajes nodales, que es la diferencia del mayor potencial entre el menor potencial V sub A menos V sub B. Entonces de esa manera se determinan las dos ecuaciones que me genera este supernodo. Bien, de igual manera, por ejemplo, en este circuito, acá me indica que este es el nodo de referencia. Acá hay una fuente de tensión conectada al nodo de referencia, por lo tanto este voltaje nodal ya se conoce que sería 13 voltios. Entonces solo tendrían dos voltajes nodales desconocidos, V sub 1 y V sub 2. Dos incógnitas, por lo tanto necesito dos ecuaciones. Como hay una fuente de tensión entre dos nodos, me forma un supernodo. Y como agrupa dos incógnitas, este supernodo me va a generar las dos ecuaciones que necesito. Una de forma externa y otra de forma interna, como ya lo veníamos diciendo. Hemos definido que cuando hay un elemento en paralelo con un supernodo se tiene que agrupar a ese elemento. Es decir, si nosotros hacemos el supernodo y vemos que hay un elemento, cualquier elemento, puede ser un resistor, una fuente de corriente u otro elemento, entonces tenemos que definir, se tiene que en realidad agrupar en el supernodo, o sea, tiene que estar dentro de ese supernodo. De esa manera, es decir, no participa en la ley de corrientes de Kirchhoff de forma externa cuando se hace la ecuación, ¿no? En otras palabras, es como si este elemento no participaría en las ecuaciones que se formara. Ya bueno, resolviendo algunos problemas, nos vamos a dar cuenta mejor. Por ejemplo, acá tengo algunos circuitos que hacen referencia a lo que acabamos de realizar. Por ejemplo, acá tengo un circuito y acá me indica que este es el nodo de referencia. Con respecto a este nodo de referencia se definen los siguientes voltajes nodales: V sub 1, V sub 2, V sub 3, V sub 4 y V sub 5. Tengo 5 incógnitas, por lo tanto necesito 5 ecuaciones. Pero acá veo una fuente de tensión entre dos nodos, forma un supernodo. Una fuente de tensión entre dos nodos, forma un supernodo. Una fuente de tensión entre dos nodos, forma un supernodo. Pero estos supernodos se intersecan en este nodo de acá, en este nodo de acá. Entonces, cuando se intersecan, se tienen que combinar y formar un supernodo más grande. Eso significa que se tiene que ser de esta manera. Pero acá vemos que este resistor está conectado entre sus terminales al supernodo. Entonces, cuando eso ocurre, como lo hemos explicado previamente, el supernodo se lo tiene que agrupar. En otras palabras, tiene que ser en este sentido. Así tiene que ser el supernodo, agrupando este elemento más porque estaba en... Es como si lo agrupara, ¿no? Pero al mismo tiempo este elemento no va a participar en las ecuaciones que se va a formar. Simplemente se le agrupan bien. Entonces, como este supernodo agrupa 1, 2, 3, 4 voltajes nodales desconocidos, o sea, 4 incógnitas, por lo tanto este supernodo genera 4 ecuaciones. Y siempre una de las ecuaciones va a ser de forma externa, es aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al supernodo. Y las otras 3 ecuaciones es de forma interna, es decir, expresando las fuentes de tensión en función de los voltajes nodales, tanto este 16 como esta fuente dependiente y este voltaje de 8 voltios. Y la quinta ecuación se obtiene del nodo 3, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff a este nodo. Entonces, de esa manera estaría determinando mis 5 ecuaciones.
que necesita este circuito para poder determinar. De la misma manera acá me pide, por ejemplo, los voltajes nodales y acá me da el nodo de referencia. Con respecto a este nodo de referencia se definen estos voltajes nodales. V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Bien, vemos que hay una fuente de tensión entre dos nodos. También acá hay una fuente de tensión entre dos nodos. Vemos que estos dos supernodos se intersecan en V sub 1. Por lo tanto, cuando eso ocurre se tienen que combinar. Estos dos supernodos se tienen que combinar. Pero acá vemos que hay una fuente de corriente entre los terminales de supernodos. Significa que se tiene que agrupar este elemento en el supernodo, pero al mismo tiempo no afecta en nada para formar las ecuaciones. Entonces, como tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Pero como este supernodo agrupa estas tres incógnitas, este supernodo es el que genera las tres ecuaciones. Siempre uno va a hacer de forma externa, que es aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff a este supernodo, y las otras dos ecuaciones de forma interna, expresando las fuentes de tensión en función de los voltajes nodales. A ver, por ejemplo, acá 8, que es exactamente igual la diferencia de mayor potencial V sub 2 menos V sub 1. El otro voltaje 2 es igual a la diferencia de potencia del mayor V sub 3 menos el menor V sub 1. Entonces, de esa manera se determinarían las tres ecuaciones que se necesitan. Bien, uno de los... El análisis nodal se puede aplicar a circuitos que están en el espacio, mientras que el análisis de malla solo se aplica a circuitos planos. Y acá vemos que hay un circuito que está en el espacio, ya que este no se cruza con este alambre, por así decirlo. Así tiene que ser, bien. Porque al momento de volver a regraficar esto para convertir en un circuito plano no tiene sentido. Entonces, de esa manera nada más se resuelve aplicando el análisis de nodo. Por ejemplo, si acá ponemos el nodo de referencia y acá etiquetamos los voltajes nodales, que sería V sub 1, 2. Este voltaje ya se conoce, que sería 200. Solo tendría tres incógnitas, por lo tanto necesito tres ecuaciones. Bien, acá vemos una fuente de tensión entre dos nodos forma un supernodo. Fuente de tensión entre dos nodos forma un supernodo. Acá hay un nodo común. Entonces, estos dos supernodos se intersecan. Entonces, en ese caso se tienen que agrupar para formar un nodo más grande. Solamente cuando se intersecan. Acá vemos que este resistor está entre los terminales de este supernodo, el resistor de 10 ohmios. Entonces se le tiene que agrupar como al supernodo, pero sin afectar. En otras palabras, no afecta en nada a las ecuaciones que se forman. Por lo tanto, tenemos que agrupar para que no intervenga en las ecuaciones que se tienen que formar. Como tiene tres incógnitas, este supernodo me agrupa tres incógnitas. Este supernodo genera las tres ecuaciones que se necesita. Siempre una de forma externa, análogo a la supermalla, ¿no? Siempre una de forma externa y las otras dos de forma interna. De forma externa aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff a ese supernodo, y de forma interna igualando las fuentes de tensión que están dentro del supernodo. He visto en algunos circuitos que se van a generar estos siguientes casos y hay que tener un poquito de cuidado al momento de resolverlos. Por ejemplo, digamos, tengo este tipo de circuito y este es el nodo de referencia, está conectado al nodo de referencia a una fuente de tensión independiente. Por lo tanto, este voltaje nodal ya se conoce. Como hay una fuente de tensión entre dos nodos, claro, formarían un supernodo.
Pero en este supernodo solo hay una incógnita porque este voltaje nodal ya se conoce y vale 10 voltios. Entonces, como solo agrupa una incógnita, solo genera una ecuación. Hay que tener mucho cuidado. La única ecuación que se generaría sería en este caso igualando la fuente de tensión en función de los voltajes nodales, que sería la diferencia del mayor potencial menos el menor potencial. Sería la única ecuación que se genera. Mientras que en este caso vemos que hay una fuente de tensión entre dos nodos. Por lo tanto forma un supernodo, sabiendo que este es el nodo de referencia. Entonces, como este supernodo agrupa dos incógnitas, genera dos ecuaciones. En este caso sí, una de forma externa y una de forma interna. La de forma interna es simple, ¿no? Igual, expresando la fuente de tensión en función de los voltajes nodales. El de forma externa no se le aplica la ley de corrientes de Kirchhoff. Como se ve una fuente de tensión conectado al nodo de referencia, se le aplica igualdad. ¿A qué me refiero? En este caso, V sub A va a ser igual a V sub Z. Entonces, de forma externa sería así. Entonces hay que tener un poquito cuidado. Acá ya no se aplica. Entonces, de forma externa ya no se estaría aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, sino por igualdad. Y esas serían las dos ecuaciones que se generan en esta situación. Etiquetamos acá el nodo de referencia. Esta fuente de tensión está conectada al nodo de referencia, por lo tanto ese voltaje nodal ya se conoce. Entonces sería 1, 2, 3 voltajes nodales desconocidos, por lo tanto necesito 3 ecuaciones. Acá veo una fuente de tensión entre dos nodos, por lo tanto forma un supernodo. Pero acá hay un resistor en paralelo a este supernodo porque está conectado a las terminales. Entonces vuelvo a graficar y se tiene que incluir este elemento más. Aunque este resistor que se incluye no afecta en nada las ecuaciones que se forman, por eso no se deja ahí, se tiene que incluir nada más en el supernodo. Bien. Y hasta acá llegaría el nodo de referencia. Toda esta parte es el nodo de referencia. Entonces, vemos cómo se obtienen esas tres ecuaciones. Como este supernodo de forma interna solo agrupa en incógnita, por lo tanto solo genera una ecuación. Esa ecuación se determina por igualdad, es decir, expresando la fuente dependiente de tensión en función de los voltajes nodales, o sea, la diferencia, mayor potencial V sub 2 menos el menor 20. ¿Cómo se obtienen las otras dos ecuaciones? Porque necesito 3 en cada nodo, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en cada nodo, tanto en este nodo como en este.